Un actor de método le dijo a Clint Eastwood: "Mi proceso artístico no se puede apresurar después de llegar tarde por tercer día consecutivo". Lo que Clint hizo a continuación, delante de todo el equipo, se volvió legendario en Hollywood. Era octubre de 1992, en el set de Unforgiven, Sin Perdón, en los remotos Badlands de Alberta, Canadá. Clint Eastwood estaba dirigiendo y protagonizando lo que se convertiría en una de sus películas más aclamadas por la crítica, un western revisionista que ganaría 4 premios Oscar, incluidos Mejor Película y Mejor Director. La producción era ajustada, disciplinada y marchaba ligeramente por delante del calendario, exactamente como a Clint le gustaba. Se había ganado una reputación como director que respetaba los presupuestos, valoraba el tiempo del equipo y terminaba las películas de manera eficiente sin sacrificar la calidad. Sus sets eran conocidos por ser profesionales, centrados y sin dramas. Entonces contrataron a alguien a quien llamaremos Derek Matthews. Matthews era un respetado actor de teatro de Nueva York que recientemente había llamado la atención por una intensa actuación en una producción off-Broadway. Había estudiado en prestigiosos programas de actuación, se había formado en diversas técnicas de método y se consideraba un artista serio. Su agente había presionado mucho para conseguirle un papel secundario en la película de Clint, un personaje clave que aparecía en varias escenas importantes. La directora de casting de Clint tenía reservas. «Es talentoso», le dijo a Clint, «pero tiene fama de ser difícil, muy metódico, muy particular con su proceso». «¿Qué tan difícil?», preguntó Clint. «Una vez pasó 3 meses viviendo como un indigente para un papel. Se negaba a salir del personaje entre tomas, ese tipo de cosas». Clint lo consideró. Apreciaba a los actores que se tomaban su oficio en serio, pero también sabía que había una diferencia entre la dedicación y la autocomplacencia. «Dale el papel», decidió Clint, «pero asegúrate de que entienda cómo trabajamos aquí». Matthews firmó el contrato, llegó a Alberta y asistió a la primera reunión de producción. Clint expuso sus expectativas con claridad. Horarios de llamada a las 6 de la mañana cuando estuvieran programados, profesionalismo en el set, eficiencia en el rodaje. El equipo trabajaba duro y Clint esperaba que los actores igualaran esa energía. Matthews asintió durante la reunión, pero parecía distraído, como si la logística del cine estuviera por debajo de él. Había llegado para crear arte, no para fichar en un reloj. El primer día que Matthews debía rodar era un lunes, con hora de llamada a las 6 de la mañana. La ubicación era un rancho remoto a 1 hora del campamento base, y la luz de la mañana era crucial para la escena que necesitaban filmar. A las 6 de la mañana el equipo estaba listo. Cámaras perfectamente posicionadas para el plano, luces ajustadas para capturar el resplandor dorado de la mañana. Otros actores disfrazados y maquillados, habiendo estado en la silla de maquillaje desde las 5 de la mañana. Clint estaba en su silla de director revisando la lista de planos, ensayando mentalmente el trabajo del día. Toda la maquinaria estaba engrasada y lista para funcionar, pero la puerta del tráiler de Derek Matthews permanecía cerrada, oscura, silenciosa. A las 6:30, el primer ayudante de dirección llamó educadamente. No hubo respuesta. A las 6:45 llamó de nuevo, esta vez más fuerte. Seguía sin haber respuesta. El equipo empezó a moverse incómodo, mirando sus relojes, susurrando. Así no funcionaban los sets de Clint Eastwood. A las 7 de la mañana, tras múltiples intentos, Matthews finalmente abrió la puerta, todavía en su ropa de calle, el pelo despeinado, pareciendo genuinamente molesto por ser molestado en lugar de avergonzado por llegar tarde. «Me estoy preparando», dijo Matthews, con un tono que sugería que el ayudante de dirección estaba interrumpiendo algo sagrado. «Mi proceso requiere un trabajo interno profundo antes de poder habitar el personaje. Esto no se puede apresurar. Esto no es una comedia de situación donde solo te pones un disfraz y dices frases. Esto es actuación seria». El ayudante de dirección le explicó que estaban perdiendo la luz de la mañana, que todo el equipo estaba esperando. «El arte no funciona con un horario», respondió Matthews, cerrando la puerta. Clint, informado de la situación, tomó una decisión. «Rodaremos alrededor de él. Pasen a la escena 14».
El equipo se apresuró a recolocarse para una escena diferente, perdiendo tiempo valioso y la luz perfecta de la mañana que habían programado específicamente para la escena de Matthews. Cuando Matthews emergió a las 8:30 de la mañana listo para trabajar, habían perdido 2 horas y media. Clint no dijo nada, simplemente ajustó el calendario de rodaje, hizo pasar a Matthews por sus escenas de manera eficiente y siguió adelante. Pero estaba observando. El segundo día que Matthews estaba programado, la hora de llamada era nuevamente a las 6 de la mañana por las mismas razones cruciales. Misma ubicación remota que requería 1 hora de viaje desde el campamento base, escena diferente, pero igualmente dependiente de la luz matutina. Los mismos 75 miembros del equipo que se habían levantado a las 4:30 de la mañana para estar listos a tiempo. A las 6 de la mañana, el tráiler de Matthews estaba oscuro y silencioso. A las 6:30 seguía oscuro. El equipo se estaba mostrando visiblemente frustrado ahora. El día anterior ya había sido bastante frustrante, pero se estaba gestando un patrón. A las 7 de la mañana, el ayudante de dirección llamó con menos paciencia que el día anterior. Matthews respondió, con una bata de baño, tomando café como si estuviera de vacaciones. «Te lo dije ayer», dijo Matthews, con clara irritación en su voz ahora, como si el ayudante de dirección fuera el problema. «Mi proceso artístico requiere tiempo. Necesito meditar, centrarme, encontrar la verdad emocional del personaje. Esto no es televisión donde solo apareces y marcas posiciones. Esto es cine. Esto es arte». «Hay 75 personas esperando», dijo el ayudante de dirección con cuidado. «Entonces aprenderán paciencia», respondió Matthews. «Las grandes actuaciones no se pueden fabricar en una cadena de montaje». Finalmente emergió a las 8:45, nuevamente con más de 2 horas y media de retraso. Cuando el ayudante de dirección le explicó a Matthews que tendrían que saltarse su escena y rodarla más tarde, perdiendo otra ventana de iluminación perfecta, Matthews se encogió de hombros. «Si la luz no es la adecuada, la luz no es la adecuada», dijo, como si eso justificara su tardanza en lugar de ser causado por ella. Clint observó cómo se desarrollaba esto desde su silla de director. No le dijo nada a Matthews. Simplemente ajustó el horario nuevamente, rodó lo que pudo y notó el patrón que se estaba desarrollando. Esa noche, el productor de Clint se acercó a él. «Necesitamos hablar sobre Matthews. 2 días, 2 grandes retrasos. Estamos perdiendo presupuesto y calendario». «Lo sé», dijo Clint. «¿Deberíamos advertirle? ¿Amenazar con despedirlo?» «Ninguna amenaza», dijo Clint. «Un día más. Veamos si así es como es». El tercer día que Matthews estaba programado era crítico. Era su escena más importante. Un enfrentamiento dramático que requería una sincronización precisa con los otros actores, movimientos de cámara complejos y una luz natural específica que tendrían como máximo durante 90 minutos. Habían programado equipo extra, traído equipo adicional y coordinado múltiples departamentos en torno a este rodaje. Hora de llamada a las 6 de la mañana en punto. A las 5:45 de la mañana, todo el equipo estaba listo. Actores en posición, cámaras preparadas, luces listas, sonido grabando, todos esperando a Derek Matthews. A las 6 de la mañana, su tráiler estaba cerrado. A las 6:15, seguía cerrado. A las 6:30, el ayudante de dirección llamó. No hubo respuesta. A las 6:45, llamó más fuerte. Nada. Clint se levantó de su silla de director y caminó hacia el tráiler de Matthews. Todo el equipo observó. Esto no tenía precedentes. Clint, dirigiendo normalmente, era invisible desde su silla, tranquilamente eficiente. Que él cruzara el set para dirigirse personalmente a un actor significaba que algo importante estaba sucediendo. Clint llamó a la puerta del tráiler. Fuerte. 3 golpes secos que resonaron en el silencioso set. Después de un largo momento, Matthews abrió la puerta. Estaba nuevamente en bata, sosteniendo una taza de té, con aspecto de estar molesto por la interrupción. «Estamos listos para ti», dijo Clint en voz baja. «Me estoy preparando», respondió Matthews con un tono que sugería que esto debería ser obvio. «Mi proceso artístico no se puede apresurar. Necesito acceder a recuerdos emocionales profundos para esta escena. Lleva tiempo». «¿A qué hora era tu llamada?», interrumpió Clint, su voz aún baja pero con un filo.
Las horas de llamada son una conveniencia administrativa, dijo Matthews, lanzándose a lo que claramente era un discurso preparado sobre el arte. La actuación real, la actuación seria, requiere ir a lugares que no se pueden programar. No soy un actor de televisión que marca sus posiciones y dice sus líneas. Estoy creando un personaje desde dentro hacia afuera. Ese proceso, ¿a qué hora?, repitió Clint, sin preguntar ahora, sino afirmando. Su voz baja de alguna manera transmitiendo más autoridad que cualquier grito. ¿Era tu llamada? Matthews parpadeó, desconcertado por la interrupción de su discurso preparado sobre la integridad artística. A las 6, pero eso es solo... Son las 7 de la mañana, dijo Clint, cada palabra deliberada y definitiva. Llevas 1 hora de retraso, tercer día consecutivo. 75 personas te han estado esperando, personas que llegaron a tiempo a pesar de tener la misma llamada temprana que tú. El gran arte requiere sacrificio, dijo Matthews, recuperando su confianza y lanzándose de nuevo a su justificación. Esa gente está siendo pagada para esperar. Ese es literalmente su trabajo. Mi trabajo es crear algo trascendente, algo que perdure más allá de este calendario de producción. Tú, de todas las personas, deberías entender que el verdadero arte no puede ser confinado a «empaca tus cosas», dijo Clint, cortando el discurso como un cuchillo. Matthews se detuvo a mitad de frase, con la boca abierta. «¿Cómo dices?» «Empaca tus cosas», repitió Clint, su voz aún con esa misma ronquera tranquila que se había vuelto famosa en los westerns. «Estás despedido. Hay un coche esperando para llevarte de vuelta a Los Ángeles. Tienes 30 minutos para salir». Todo el equipo se había quedado en silencio. 75 personas congeladas observando cómo se desarrollaba esto. Matthews rió, un sonido nervioso. «No puedes despedirme. Estamos en medio de la producción. ¿Me necesitas para...» «No», dijo Clint simplemente. «Necesitamos a alguien profesional, alguien que respete el tiempo de los demás, alguien que entienda que el cine es colaborativo. Ese no eres tú. Empaca tus cosas». «Esto es una locura», dijo Matthews, con la voz cada vez más alta ahora. «Estoy creando arte aquí. Te estoy dando la actuación de tu vida. No puedes despedir a alguien por tomarse su oficio en serio». «No te despido por tomarte el oficio en serio», dijo Clint. «Te despido por llegar tarde 3 días seguidos y no mostrar ningún respeto por los 75 profesionales que te han estado esperando mientras tomabas té en bata». «¿Tu proceso?» «Tu proceso implica estar en el set cuando se supone que debes estar en el set. Si no puedes hacer eso, no puedes trabajar aquí. Empaca tus cosas». Matthews miró alrededor al equipo, quizás esperando apoyo o simpatía. No encontró ninguna. 75 personas que habían estado despiertas desde las 4:30 de la mañana, que habían conducido 1 hora hasta esa ubicación, que habían estado listas durante más de 1 hora, simplemente lo miraron con cero simpatía. «Estás cometiendo un gran error», dijo Matthews a Clint. «Soy el mejor actor con el que trabajarás jamás. Estás dejando que tu ego destruya lo que podría haber sido». 30 minutos, dijo Clint cortándolo. Luego se dio la vuelta y volvió a su silla de director. Matthews se quedó en la puerta de su tráiler un momento más, aparentemente esperando que Clint cambiara de opinión o que alguien interviniera. Nada de eso sucedió. Finalmente volvió a entrar y cerró la puerta de golpe. Clint se volvió hacia su primer ayudante de dirección. «Llama al actor que hicimos la prueba y quedó en segundo lugar. Ve si puede estar aquí mañana. Vuelve a programar las escenas de Matthews para la semana que viene». Luego se dirigió al equipo. «Pasamos a la escena 22. No desperdiciemos la mañana». El equipo estalló en actividad, reorganizándose para una escena diferente, agradecidos de estar realmente trabajando en lugar de esperando. Varios miembros del equipo sonreían. Algunos intentaban no reírse. En menos de 25 minutos, Derek Matthews salió de su tráiler con sus maletas, con aspecto furioso. Una furgoneta de producción estaba efectivamente esperando para llevarlo de vuelta a Los Ángeles. Subió sin hablar con nadie y se fue. Clint no lo vio marcharse. Ya estaba concentrado en el siguiente plano. La historia se extendió por Hollywood antes de que la furgoneta de Matthews llegara al aeropuerto.
Clint Eastwood despidió a un actor por llegar tarde y citar su proceso artístico. Se convirtió en el tema de conversación de la industria en cuestión de horas. Al día siguiente, estaba en las revistas especializadas. El agente de Matthews intentó girarlo como diferencias creativas o conflictos de agenda, pero demasiados miembros del equipo habían sido testigos de lo sucedido. Salió la verdad. Matthews había sido despedido por ser poco profesional y esconderse detrás de su proceso artístico como excusa. El impacto en la carrera de Matthews fue inmediato y devastador. Otros directores que lo estaban considerando de repente no estaban interesados. Los productores hicieron preguntas puntuales sobre su fiabilidad. Los estudios lo colocaron en listas no oficiales de actores difíciles. En un año, Matthews estaba haciendo teatro regional nuevamente. La prometedora carrera cinematográfica que su agente había trabajado tanto para construir fue completamente destruida por 3 llegadas tarde y una conversación con Clint Eastwood. El actor que Clint contrató para reemplazar a Matthews se presentaba 15 minutos temprano cada día, sabía sus líneas perfectamente y ofreció una excelente actuación que contribuyó al éxito final de la película. Unforgiven, Sin Perdón, terminó ganando 4 premios Oscar. Clint ganó el Oscar al mejor director y a la mejor película. La película es ahora considerada uno de los mejores westerns jamás realizados. Derek Matthews es recordado, cuando se le recuerda, como el actor que fue despedido de Unforgiven por llegar tarde y darle una lección a Clint Eastwood sobre el proceso artístico. Años después, en una entrevista sobre la dirección, le preguntaron a Clint sobre el incidente. Su respuesta fue característicamente breve. Los sets de cine requieren disciplina, no por alguna filosofía autoritaria, sino porque cientos de personas están coordinando un trabajo complejo. Cuando una persona decide que su proceso es más importante que el tiempo de todos los demás, no es un artista, es simplemente egoísta. Pero los miembros del equipo que estaban allí cuentan una historia más detallada. Hablan de cómo 75 personas habían estado listas a las 6 de la mañana, cómo habían perdido la luz perfecta de la mañana 3 días seguidos, cómo Matthews había descartado su tiempo como sin importancia mientras meditaba en bata. Y hablan de cómo el despido de Matthews por parte de Clint no fue enojado ni dramático, fue práctico, pronunciado en esa voz tranquila con la misma calma que aportaba a cada decisión de dirección. Empaca tus cosas, el coche espera, 30 minutos. El incidente se volvió legendario no porque fuera ruidoso o teatral, sino porque fue todo lo contrario. Fue Clint simplemente trazando una línea. La profesionalidad importa. Tu tiempo no vale más que el tiempo de otras 75 personas. El arte no excusa la falta de respeto. Hasta el día de hoy, el proceso artístico no se puede apresurar es una frase que no quieres usar en un set de Clint Eastwood. Y llegar tarde mientras todos los demás están listos es un error profesional que solo cometes una vez.